Prisión preventiva contra el expresidente Jair Bolsonaro lo ordenó el cuestionado juez Alexandre de Moraes, sancionado por Estados Unidos, alegando riesgo de fuga y manipulación del dispositivo electrónico en el tobillo del exmandatario para monitorearlo mientras cumplía prisión domiciliaria. El expresidente Jair Bolsonaro fue llevado a prisión preventiva. La orden fue dictada por el Tribunal Supremo Federal ante un posible riesgo de fuga en medio de una vigilia del partidarios de Bolsonaro convocada por su hijo por la noche de ayer. La repetición del modus operandi de convocar a sus dirigidos con el objetivo de provocar disturbios para satisfacer intereses personales delictivos, la posibilidad de que intente fugarse a alguna de las embajadas cercanas a la residencia del acusado y la conducta reiterada de evasión del territorio nacional practicada por el coacusado, aliado político y familiar, evidencian el alto riesgo de fuga de Jair Bolsonaro. Además, el juez Alexandre de Moraes, quien profirió la medida, dijo que en la madrugada de hoy el brazalete electrónico que porta el ex jefe de Estado en el tobillo, mientras cumplía arresto domiciliario, fue manipulado sin dar mayores detalles. Ante esta situación, Bolsonaro fue trasladado a la sede de la Policía Federal de Brasilia sin ser esposado ni expuesto a la prensa. Este es el tipo de situación en la que todavía se ve a gente celebrando tanta injusticia, un proceso que no tenía ninguna prueba, porque el presidente Bolsonaro es inocente. Bolsonaro, de 70 años, enfrenta una condena de 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado. Es la noticia del momento en América Latina y tras el arresto, la doctora Marina Graciotin Pasolini visitó al expresidente Jair Bolsonaro en la superintendencia de la Policía Federal de Brasilia. Según medios de comunicación brasileños, la mujer forma parte de su equipo médico. Quienes permanecían a las afueras registraron cuando Graciotin abandonaba la sede. El expresidente, que fue apuñalado en el abdomen durante un acto de campaña en 2018, tiene antecedentes de hospitalizaciones y cirugías relacionadas con el ataque. Seguidores y detractores se reúnen fuera de la sede de la Policía Federal en Brasilia, donde permanece detenido el expresidente. Bolsonaristas llegaron hasta los exteriores de las instalaciones para respaldarlo. Aseguraron que no hubo un golpe de Estado y por lo tanto no hubo crimen. Hasta allí también llegaron críticos del dirigente, cantaron y hasta brindaron por la detención de Bolsonaro. Uno de los detractores además interpretó una marcha fúnebre con su trompeta. Estoy muy contenta por el arresto. Esperé mucho tiempo por este arresto. No soy de Brasilia, soy de Natal, Río Grande do Norte. Y estoy aquí de vacaciones. Y cuando me enteré de su arresto en las noticias de la mañana, acudí a la Policía Federal porque tenía que celebrar. La cortina de humo que inventaron ahora fue que la tobillera falló. Me pareció genial, porque creo que en realidad fue una estrategia de escape. Damos la bienvenida a nuestro primer invitado de hoy, Uria Fancelli, analista internacional. Uria, un gusto saludarte allí en Brasil. ¿Qué tal? Hola, Nicolai. Buenas tardes. Es un gusto estar acá con ustedes. Uria, ¿no fue más que la justicia le negara el pedido que había formulado la defensa para que mantuviera la detención domiciliaria, para que ordenara a Alexandre de Moraes esta detención preventiva? Mira, hasta esta madrugada, Jair Bolsonaro já havia sido condenado a 27 anos e 3 meses de prisão por intento de golpe de Estado. Pero todavía cumpliendo esta pena en una cárcel. Estaba en prisión domiciliaria desde agosto de este año, pero por orden de ministro Alexandre de Moraes, porque había violado algunas medidas preventivas, como la prohibición de usar las redes sociales, incluso a través de terceros como sus hijos. Así que el escenario era condenado con el proceso en fase de recurso, esperando el tránsito en firme, que significa que es una sentencia que ya es definitiva, pero no existe ningún recurso posible, y mientras tanto bajo reglas estrictas. Tobillera electrónica, prohibición de usar las redes sociales y obligación de permanecer en casa. ¿Qué pasó exactamente con la tobillera? Bolsonaro ya admite en un video que usó un soldador para intentar abrir el dispositivo. Cuando un agente le pregunta en este video si usó algo para quemarlo, él responde, le puse hierro caliente. Curiosidad.
Y cuando ella pregunta si era una plancha, él aclara, no, un soldador. Entonces, es decir, Nicolai, no hablamos de una batería descargada o un golpe accidental, es una violación intencional con herramienta reconocida por él mismo. Entonces, la situación, obvio, a partir de ahora se torna mucho más grave con las chances de que tenga una prisión domiciliaria muy disminuida, porque muestra que intentó de alguna forma escapar a la justicia brasileña. Pues efectivamente, Uría, en este video al que haces diferencia y que fue divulgado por la Corte Suprema, el expresidente Jair Bolsonaro admitió haber usado por curiosidad un soldador para quemar la tobillera electrónica que monitoreaba su paradero. Las imágenes muestran el aparato aún en el tobillo del exmandatario, pero con marcas de quemadura, mientras una de las agentes le preguntaba por la manipulación de este. Uría, ¿qué tanto podría complicársele el camino al expresidente Jair Bolsonaro? Complica muchísimo porque jurídicamente violar la tobillera destruye la base del acuerdo que le permitió quedarse en casa. La ley brasileña en este sentido es muy clara. Puedes cumplir la pena en domicilio, pero no puedes manipular el dispositivo. Y cuando alguien toma un soldador, como hizo Bolsonaro, e empieza a quemar el equipo, las autoridades no ven curiosidad, ven que lo que pasa que es un riesgo de fuga. Además, la estimación es que entre la violación del dispositivo y la llegada de la policía hubo unos 30 minutos más o menos, que es un tiempo suficiente para desplazarse hasta una embajada, como por ejemplo la embajada de Estados Unidos o la embajada de Hungría, como hizo en el pasado cuando Bolsonaro, después de su intento de golpe de Estado, pasó una noche en la embajada de Hungría. Entonces, lo que está siendo discutido ahora, Nicolai, es una hipótesis de testeo del sistema. O sea, lo que se comenta es que Bolsonaro podría haber estado haciendo una especie de prueba de estrés, ver cuánto tiempo entre violar la tobillera, que suene la alarma, ¿no? Y hasta que lleguen a su casa. Entonces, eso no parece casualidad, sugiere sí que hay una planificación o al menos una curiosidad para saber si existe una ventana para una fuga que incluso su hijo Eduardo, que es diputado y está en este momento en Estados Unidos, dijo que es justificable que todos aquellos que, comillas, luchan por la libertad pueden hacer eso, pueden escapar a la justicia. Y aquí, ¿cuál es el rol del juez Alexandre de Moraes, que ha resultado por demás bastante polémico? Un juez sancionado por Estados Unidos, un juez que ha sido visto incluso como reaccionario. Alexandre de Moraes, sin duda, es alguien que es muy criticado principalmente por la derecha brasileña. Algunos juristas dicen que Moraes debe actuar con un poco más de moderación para no alimentar la narrativa que existe por la extrema derecha de persecución. Si me preguntas cómo veo este punto, yo diría que ese debate aprecio claramente. Hay juristas que dicen que el riesgo de fuga es real, pero que la justicia necesita mantener un tono un poco más institucional, porque cada gesto puede alimentar esta narrativa de victimización. Al mismo tiempo, aquí no estamos ante presunciones. Hay confesión, hay un video, hay daños que son daños comprobados. Entonces, el desafío es encontrar el equilibrio, creo yo. Ni ser blando ante una violación tan seria, ni actuar de manera que parezca una respuesta emocional que él pueda aprovechar políticamente. Pues Uría, el presidente de Estados Unidos expresó su descontento con la detención de Jair Bolsonaro, quien fue su aliado político durante su mandato. En declaraciones a periodistas en la Casa Blanca, Donald Trump dijo desconocer lo que había ocurrido y lo calificó como una pena. Esto decía más temprano. Señor, el presidente que fue arrestado hoy. ¿Qué? ¿Algún comentario sobre el arresto del expresidente brasileño hoy? No sé nada al respecto. ¿Eso fue lo que pasó? Sí. Qué lástima. Uría,
No sé si llega esta noticia en el peor momento, porque Lula ya había conseguido que el presidente Donald Trump, quien había instaurado estos duros aranceles contra Brasil por lo que considera una persecución contra Jair Bolsonaro, finalmente los terminó retirando. Con lo que ha pasado en las últimas horas allí en Brasil, ¿podría abrirse el camino para una nueva tensión comercial, una nueva tensión arancelaria, eventualmente liderada por Donald Trump otra vez? Con Donald Trump es siempre una posibilidad que algo así se pase, pero no creo que esta decisión de Moraes venga también como una sorpresa para Estados Unidos, porque Moraes já deixou claro que já dejó claro cuál posición tiene, que tiene una posición más dura, y hay algo nuevo, Nicolai, que antes no había, que es un canal de comunicación directo entre Brasil y Estados Unidos. Hasta hace unos meses, el bolsonarismo podía decir claramente que tenía el monopolio de la Casa Blanca, algo que no pasa más, porque ahora el gobierno de Brasil, por más que sea un gobierno de izquierda, un gobierno que no sea ideológicamente parecido al gobierno de Brasil, al contrario, tienen todo de distinto ideológicamente, pero hay diálogo ahora, y eso fue clarificado y puede ser ejemplificado con base hay más de 200 productos extras que ahora ya no sufren más con los aranceles. Ya había antes una lista de más de 700 productos, ahora hay 200 más. Entonces podemos sí decir que las relaciones entre Brasil y Estados Unidos, además de Bolsonaro, se encuentran en una nueva fase, y que Bolsonaro ya no tiene que ofrecer a Donald Trump, al contrario del gobierno de Brasil, que sí tiene la posibilidad de acuerdos de las tierras raras, de los minerales que tiene. Entonces el bolsonarismo ya no existe más para Trump.